Bueno, pues doy la bienvenida a todas y a todos a esta sesión inaugural del Seminario de Estudios Críticos Feministas a las Ciencias Sociales en México y Centroamérica, que hemos titulado esta sesión en particular Epistemologías Feministas en México y Centroamérica, y que estará a cargo de Patricia Castañeda, a quien le agradezco profundamente que haya tenido la atención de acompañarnos, de compartir con nosotras. Y quiero decir por qué quiero agradecerle a Patricia de estar aquí. En primer lugar, como ya hemos estado conversando también en la primera parte, quiero compartirles algunas de las motivaciones para iniciar este seminario que está vinculado al proyecto de investigación postdoctoral que estoy realizando en el PUEC y que, como ya les comentaba, comencé apenas hace 4 meses. En primer lugar, me motiva el hecho de que la contribución de las teóricas feministas centroamericanas en la construcción de una epistemología del sur ha sido escasamente analizada, y el hecho de que estemos aquí va a enriquecer muchísima esa ausencia y ese vacío teórico que existe todavía. La ausencia de referencias a autoras feministas centroamericanas es notoria en las teorías que se tejen en las ciencias sociales, y por eso también quiero agradecer mucho a Patricia que esté aquí. Y además no existe teorización sobre una teoría feminista de la región centroamericana que profundice en su propia experiencia colonial y poscolonial, cosa que sí existen en otros espacios de la teorización feminista, como ya conocemos, ¿no?, las teorías negras, chicanas, latinas, y de otros espacios de teorización feminista más blanca, occidental, ¿no? Eso sí ha existido, y en cambio sobre el conocimiento que se ha producido en Centroamérica hay muy poco trabajo hecho. Este seminario parte de las experiencias que yo he tenido y que seguramente muchos de ustedes han tenido en espacios académicos dominantes que siguen reproduciendo lógicas heterosexistas, racistas y clasistas, entre otras violencias epistémicas, y surge además de lo que como Sandra Harding llama incomodidad corporal. Me ha dado a mí con un espacio académico que cuando es antirracista reproduce lógicas homófobas o lesbófobas, o que cuando es antisexista reproduce lógicas racistas, y en escasas ocasiones encontramos espacios en los que los análisis y las posiciones interseccionan. Surge también de mi motivación y de la motivación de muchas otras personas que están detrás de este seminario, de que a través de la reflexión podamos aportar prácticas de investigación y herramientas teórico-políticas para conocer desde otro lugar. Y en ese sentido, como ya dijimos, vamos a trabajar en 2 niveles. El primero tiene que ver con visibilizar y recuperar las obras de algunas de estas investigadoras que, por el hecho de ser mujeres, que por el hecho de ser centroamericanas, que por el hecho de ser indígenas, pobres o lesbianas, no han tenido el valor o no se les ha legitimado como sujetos de investigación. Y también el nivel de la reflexión epistemológica, que tiene que ver con las críticas que desde la epistemología feminista se han hecho a la manera en cómo se produce el conocimiento. En concreto, este seminario también se une a otras experiencias que estoy trabajando junto con un investigador que se llama Dao García Dauder, que además es una red de afecto que Patricia y yo tenemos, en donde con él estamos trabajando algo que hemos denominado talleres corporales epistémicos. Y producto de ello han surgido conceptualizaciones que tratan de combinar nuestras preocupaciones académicas y políticas, además con nuestros sentires y con nuestras propias trayectorias vitales, y hacer las puentes de las raíces de una teoría radical y encarnada. Así es que por todas estas razones le agradezco muchísimo a Patricia estar aquí, y voy a presentar brevemente quién es Patricia Castañeda, aunque seguramente me voy a quedar muy corta porque hay muchas más identidades, experiencias y trayectorias que lo que voy a decir. Pero sí puedo decir de ella que ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y es especialista en epistemologías feministas, en antropología feminista, y ha trabajado principalmente sobre la situación de las mujeres indígenas y rurales de América Latina, y sobre etnógrafas también que han
y ella ha rescatado la manera en cómo estas etnógrafas producen conocimiento. Así que con esto le doy la más cordial bienvenida, así que adelante, Patricia. Pues muchísimas gracias, Marisa. Buenas tardes, veo que son un montón de personas interesadas. Ya veo por qué hace tanto calor y falta de sillas en el salón. Y bueno, pues como ha comentado Marisa, parte de mis haceres y quehaceres tienen que ver con este interés compartido con otras colegas por llevar a la práctica una de las pautas básicas de la apuesta política, académica, feminista, que es visibilizar a aquellas autoras, también a algunos autores, algunos poquitos, que han contribuido a hacer una crítica radical a la ciencia, al uso, como se le denomina en castellano, ciencia al uso o ciencia convencional, para no hablar de ciencia tradicional, porque eso por sí mismo sería como una contradicción, ¿sí? Y eso es uno de mis haceres, entre otros muchos, como les dijo Marisa en la presentación. Como entiendo que no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de puntualizar algunas cuestiones que considero centrales. Ustedes me dicen si me escuchan, porque de repente no se me da el volumen. Y tiene que ver con varias premisas o varios puntos de partida para poder avanzar en el conocimiento que se pueda ir elaborando aquí de manera conjunta en relación con las epistemologías feministas. Lo primero que me gustaría destacar es que la reflexión y la discusión sobre la epistemología es uno de los últimos grandes temas que llega al feminismo académico. El feminismo académico que entró a las universidades, a los ámbitos de educación superior y de investigación a finales de los 60, principios de los 70, en el mundo anglosajón, tenía una narrativa escrita desde ese mundo. Y desde ahí, bueno, pues ustedes pueden ver cuáles han sido las primeras universidades inglesas, estadounidenses, canadienses que tuvieron algún centro, programa, curso, seminario, instituto dedicado a los estudios de la mujer en la época o a los estudios feministas, y hay algunos esfuerzos aislados por revelar cuál ha sido la trayectoria de estos estudios en América Latina. El PUEC es un centro que fue de los primeros que trató de contribuir a esta otra narrativa, a esta otra historia, de donde se empezaron a hacer estos trabajos en México y en otros países de la región. Lo que es interesante es no hacer una lectura comparada de estos procesos para ver en qué momentos se pueden cruzar cronológicamente, en qué momentos hay cruces temáticos de intereses, por saber cómo estamos produciendo conocimiento y si estos cruces han significado intercambios o han significado adopción. Esta es una primera pauta fundamental que ha hecho la Academia Feminista Latinoamericana en relación con la discusión sobre la epistemología. Ha recogido las discusiones que surgieron en esas otras latitudes y la ha traído a los contextos particulares o inició su propia trayectoria al respecto, y hay un momento en el que se encuentran esos dos intereses y empiezan a dialogar. Esa es una pregunta para alguna historiadora o historiador feminista de la ciencia, porque esos estudios comparados no están hechos. Y es fundamental para poder entender entonces cuáles han sido estos mecanismos de escucha, de diálogo o no, en relación con lo que ha sucedido con las epistemologías. En esta misma pauta tenemos ya dos hechos. Es un tema que es relativamente nuevo, es un tema que se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito anglosajón, pero no podemos afirmar a pie juntillas que se ha desarrollado con posterioridad en nuestros países hasta que no tengamos
investigado el tema y puesto en evidencia que así ha sido. Una de mis intuiciones, a partir del estudio con las etnógrafas y las antropólogas feministas, es que es una reflexión que ha acompañado el proceso de institucionalización de la academia feminista también en América Latina, pero que no quedó formalizada bajo el término de discusión epistemológica, sino que fue emprendida y llevada a cabo bajo otros parámetros de discusión. Eso sería una hipótesis de trabajo a comprobar. En tercer lugar, habría que colocar estas preocupaciones en un contexto en el cual, por una parte, la academia anglosajona tenía colocadas las condiciones para poder hacer avanzar los estudios de la mujer, de las mujeres, de género, feministas, mientras que en los países de América Latina, la academia, en esa misma temporalidad, finales de los 60, inicios de los 70, avanzados los 80, estaba luchando por sobrevivir en medio de dictaduras, de conflictos armados internos, de guerra, tal cual, o de lo que en México llamamos la guerra sucia. En ese sentido, no podemos desvincular las discusiones académicas, filosóficas y epistemológicas del contexto social en el cual están viviendo las personas, las comunidades epistémicas que tendrán que estar haciéndose cargo de esos temas. En la investigación que he hecho sobre la trayectoria de la antropología feminista en países de habla hispana, específicamente en algunos países de América Latina, esta pauta es muy interesante porque lo que ha ocurrido en países como Argentina, por ejemplo, en las décadas de los 70 y de los 80, es que esta discusión tuvo que encontrar sus nichos. No se pudo hacer abiertamente en aquellos campos de las ciencias sociales más directamente vigilados por la dictadura y perseguidos y acosados por la dictadura, sino que tuvo que encontrar otras áreas temáticas, otras disciplinas donde desarrollarse, pasando casi desapercibido. Y esa es una de las razones por las cuales la antropología forense es tan fuerte en Argentina, porque fue uno de esos campos que eran útiles para la sociedad, que podían ser desarrollados, que parecían no ser tan riesgosos para mucha gente y que poco a poco se fueron posicionando. Pero otro campo, otra área disciplinaria muy interesante fue la arqueología. No se podían hacer evidentemente, explícitamente, estudios sobre relaciones de género, etcétera, etcétera, con las poblaciones contemporáneas, pero entonces encontraron toda un área de oportunidad, como se diría en cierto lenguaje mercantil, en los estudios arqueológicos, donde nadie podía cuestionar ni sospechar de cuáles serían las intenciones de estudiar qué pasaba con hombres y mujeres cuando se estaba trabajando con vestigios materiales. Guatemala, por ejemplo, tiene una situación totalmente distinta porque hay prácticamente una generación académica en impas, y una generación en la vida académica de un país es muchísimo tiempo. Se trata de una academia que se empieza a recuperar apenas a finales de los 80, inicios de los 90, pero que durante todo el periodo del conflicto armado prácticamente pues fue sojuzgada en las principales áreas de las ciencias sociales, que es donde se discuten los temas epistemológicos, en la filosofía y en las ciencias sociales. Entonces la academia guatemalteca se tuvo que dedicar a otras cosas y las feministas guatemaltecas estaban mucho más involucradas en la lucha y el movimiento social que en la preocupación epistemológica por cómo se está generando conocimiento, y podríamos decir algo análogo para El Salvador y Nicaragua. Es un proceso que en estos momentos están viviendo las académicas hondureñas después del golpe de Estado. Y con esto quiero decir que cuando estamos hablando de historizar el fenómeno, en el caso de la epistemología feminista no nos estamos remitiendo a qué pasó hace 100 años, sino a qué ha pasado en las últimas décadas en cada uno de los países
en donde queremos entender, conocer, comprender esa dinámica, porque es una historia, insisto, sumamente reciente y contemporánea. En México, buena parte de la discusión epistemológica viene al amparo de la revisión de las autoras anglosajonas en un primer momento y después de las filósofas españolas. Son las dos grandes líneas de influencia sobre el pensamiento de las académicas feministas que inician el arduo trabajo de desbrozar cuál es la dimensión epistemológica del feminismo académico. Esto, que abre una carita de interrogación en muchas personas, tiene que ver con que en general hay poca reflexión epistemológica en nuestro país. Hay un buen avance en elaboración teórica, ¿sí?, en discusión teórica sobre tendencias, corrientes, posturas, como nuevos conceptos, cómo se pueden traer esos nuevos conceptos al análisis de las situaciones mexicanas, pero hay poco espacio para la reflexión de cómo se generaron esos conocimientos, cómo surgieron esas teorías, quiénes fueron quienes elaboraron esos principios teóricos, bajo qué condiciones, en qué contexto, con qué influencias, que son las preguntas básicas de la epistemología, pero que las epistemólogas feministas recogen para poder demostrar algo central, demostrar que la ciencia al uso ha sido una ciencia androcéntrica, sexista, no neutral, y dependiendo de la corriente teórica, se dirá que también ha sido una ciencia patriarcal o a favor de las mejores causas de la dominación y de la clase dominante y de la hegemonía, dependiendo, insisto, de la postura teórica desde la cual se la vea. En esta tarea de desbrozar, pues una cuestión básica es poder distinguir qué es la epistemología, porque en la actualidad, por lo menos desde mi centro, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, tenemos una preocupación por la laxitud con la que se utilizan términos como epistemología e interdisciplina. Y habría que distinguir varias acepciones. En primer lugar, no perder de vista, como seguramente lo leyeron en el texto de Norma Blázquez que le recomendó Marisa para esta sesión, que la epistemología es una rama de la filosofía. No es algo que tiene existencia per se, no tiene una existencia autónoma, sino que está derivada del trabajo filosófico. Y en ese sentido es esa parte, esa rama de la filosofía que se preocupa por una forma específica de conocimiento. La epistemología no se preocupa por cómo se conoce, sino específicamente por cómo se conoce en el campo científico. Y muchas veces perdemos de vista también esta acotación y traslapamos el término de epistemología a todo campo de generación de conocimiento. Insisto, en su acepción restringida, subrayo, acepción restringida, la epistemología se dedica a analizar los procesos de conocimiento científico. ¿Sí? Y esa es su especificidad en relación con la filosofía del conocimiento, que es esta otra rama que se especializa, es así, en comprender cómo se conoce y cómo se puede conocer desde distintas perspectivas, no solamente la científica. En su acepción más amplia se ha hecho una suerte de sinonimia entre epistemología y filosofía del conocimiento, en donde parecieran ser equivalentes
o sustituibles una por otra. En el momento actual hay toda una discusión respecto a si esto es viable o todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico debe permanecer en un estanco. ¿Sí? Aquí no hay una última palabra. Es indispensable conocer la situación del planteamiento, el momento del planteamiento y documentarse en relación con las distintas posturas que se están generando al respecto. Esta posibilidad de considerar a la ciencia como una forma más de conocimiento y no como la forma de conocimiento por excelencia, tiene que ver con una crítica fundamental a la vinculación entre formas occidentales de conocer y formas capitalistas de conocer. Con esto quiero decir que por lo menos mi persona reconoce el aporte de la filosofía marxista en términos de que la ciencia es un producto social que no tiene existencia por sí misma. En ese sentido suena bastante ortodoxo, pero me encanta decir que es un producto humano y por lo tanto es un producto absolutamente transformable. La ciencia aparece como un discurso preperformativo, si lo quieren ver en términos butlerianos, pero eso es la apariencia de la ciencia al uso, ¿sí? La crítica marxista va a plantear que no existe una ciencia que exista por sí misma, insisto que es un producto social que depende del ejercicio de ciertas formas de conocer institucionalizadas, y esa también es una particularidad de la ciencia que se produce en contextos institucionales pautados y normados. Y que responde claramente a intereses de clase. Ya son el colmo de la ortodoxia, ¿verdad? Sí. Bueno, las epistemólogas feministas parten justamente de esta crítica. Sobre todo las epistemólogas anglosajonas se formaron en marxismo, vienen de una lectura crítica, como teoría crítica neomarxista, de estos andamiajes del conocimiento, y son ellas quienes van a plantear en un momento, en los 80, los 70, que se están discutiendo las posturas teóricas del feminismo radical, del feminismo socialista, del feminismo marxista, etcétera, que la ciencia no solamente responde a intereses de clase, sino que responde a intereses patriarcales, para que vea todavía más apegada al texto. ¿Qué significa para estas primeras epistemólogas, que además no todas eran filósofas o son filósofas, sino que desde sus propias disciplinas y campos de conocimiento se empiezan a inquietar por cómo está presente constantemente el pensamiento androcéntrico en la forma de producir conocimiento científico, y cómo este pensamiento androcéntrico invisibiliza o anula, ya no digan al conocimiento de las mujeres, sino a las mujeres mismas, de sus procedimientos, de sus relaciones, de la forma como se expresan los resultados de la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, estas pensadoras que vienen de la biología, de las matemáticas, de las ciencias sociales, insisto, no solo de la filosofía, empiezan a preocuparse por qué tipo de conocimiento se produce en las universidades, para quiénes es útil ese conocimiento y a qué intereses responde. Entonces, muy rápidamente caen en la cuenta de que el conocimiento científico tiene varias pretensiones. Tiene una pretensión de objetividad, y a todo le ponen esa hermosa palabra de pretensión. Tiene una pretensión de neutralidad valorativa, y
y tiene una pretensión de universalidad. Y esta pretensión deriva de la formalización de un método. El método científico, considerado como la forma de producir conocimiento, pero que incluso en sí mismo es una imposición en el campo científico porque proviene de las ciencias formales, exactas, duras, como a ustedes les guste más llamarlas, y se impone a todas las demás áreas del conocimiento. Y por supuesto, en la década de los 70, especialistas de distintas áreas de las ciencias sociales van a empezar a cuestionar la utilidad de llevar el método científico a las áreas de la historia, de la antropología, de la sociología, de las ciencias políticas, etc. Y van a empezar a postular la necesidad de conformar métodos propios a cada disciplina y área de conocimiento, acordes con la materia en cuestión. No es lo mismo, evidentemente, trabajar en laboratorio con experimentos controlados, con entes que en los 70 se decía que no tenían existencia autónoma, ahora hasta eso está cuestionado, que trabajar con personas, ¿sí? Que trabajar con grupos sociales, que tratar de entender el devenir de la humanidad o los fenómenos históricos. A partir de ahí, entonces, hay todo un desmontaje de estas pretensiones de neutralidad valorativa, de objetividad y de universalidad por parte de las feministas, y el núcleo va a quedar expresado en términos de mostrar que detrás de esa pretensión de neutralidad valorativa hay, por el contrario, un conjunto de sesgos de género y de lo que Sandra Harding llamó metáforas de género presentes permanentemente en el quehacer científico y en la forma como se expresan sus resultados. A mí me gusta mucho retomar un ejemplo que pone recurrentemente Norma Velázquez cuando explica este tema de las metáforas, cuando muestra cómo hasta hace poco tiempo, espero, porque no he visto los libros de texto últimamente, se decía del óvulo que era pasivo y de los espermatozoides que eran activos, y de cómo un fabuloso espermatozoide fuerte, vigoroso, rápido y ágil penetraba al óvulo. Eso es una metáfora de género por excelencia para explicar el proceso de fecundación. Y dice Sandra Harding, la ciencia está plagada de metáforas de género. Y estas metáforas de género lo que están haciendo es reproducir las concepciones binarias del mundo propias de Occidente y además reproducir la dominación de lo femenino por parte de lo masculino con una validación porque se expresan en el campo de lo más auténticamente reconocido como conocimiento, que es el campo científico. Entonces nadie pondría en duda, si no es con la propia investigación, que el óvulo es pasivo y que está ahí paradito, atento, esperando a ser fecundado, ¿no? Porque está dicho con un lenguaje que expresa ese binarismo entre lo femenino y lo masculino, que valora de manera no solamente diferente, sino desigual e inequitativa lo que es femenino y lo que es masculino, sin incorporar ni siquiera cualquier otra modalidad de posibilidad genérica. Al ser así, entonces, no solamente hay un contenido profundamente sexista en la ciencia, en todo y me referiré a ciencia como todo, el proceso, la narrativa, el ejercicio, la práctica, las relaciones,
sino que también hay un carácter fundamental. La ciencia moderna se erige como la respuesta crítica y radical al pensamiento teológico, al teocentrismo, y se erige como la respuesta antropocéntrica, que reconoce el papel de el hombre, con fabulosas mayúsculas, en la generación de conocimiento. Todo el Renacimiento, toda la Ilustración, todo el pensamiento moderno gira en torno de esta idea, que es el hombre quien conoce. Bueno, a estas alturas yo creo que ya no tengo que explicarles lo que implica poner el hombre con mayúsculas, etcétera, porque supongo que todas y todos están aquí por una motivación muy clara, supongo. Esa es otra de mis hipótesis, ¿sí? Y lo que empiezan a develar autoras, sobre todo como Donna Haraway, es el carácter profundamente androcéntrico de ese antropocentrismo. La ciencia está hecha en clave humana, pero no de lo humano en general, sino de lo humano generizado, y esa generización está subsumiendo todas las posibilidades ginecocéntricas a un profundo androcentrismo. Entonces, digamos, la cadena epistemológica, filosófica, es preciosa. De el teocentrismo al antropocentrismo, al reconocimiento del androcentrismo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les genera inquietud? ¿Sí? Y cierra, digamos, este conjunto de consideraciones la crítica radical de autoras como Nancy Tuana al carácter de clase de la ciencia. Porque no solamente al carácter de clase, Nancy Tuana, entre otras, ¿sí? ¿Perdón? ¿El apellido? Tuana, como suena, T-U-A-N-A, ¿sí? Porque ella dice, a ver, se supone que la ciencia está al servicio de la sociedad, pero ¿a quiénes llega el producto de la ciencia o los productos de la ciencia? Más aún, ¿quiénes producen ciencia? ¿En dónde producen ciencia? ¿Y para quiénes producen la ciencia? Desde este conjunto de reflexiones, ella y otras autoras que van recorriendo la misma línea, van a poner en jaque la idea de objetividad, ¿sí? Esta idea de que el conocimiento es objetivo porque es independiente del contexto social en el que se genere, con todo lo que eso implica. Es independiente de intereses políticos, sociales, económicos, es neutro, es objetivo, no involucra la subjetividad de quien conoce, la personalidad de quien conoce, los intereses de quien conoce, sino que está ahí y se ofrece para la humanidad. Estas autoras dicen, pues resulta que si hacemos un análisis crítico de las instituciones, los procesos, las relaciones, las jerarquías, la verticalidad, la división sexual del trabajo al interior del quehacer científico, no hay ninguna posibilidad de objetividad en ese sentido positivista, todavía prevalente en las décadas de los 70, de los 60, de los 70, sino que por el contrario, tenemos que reformular el principio de objetividad para pensarlo de otra manera. Y ellas empiezan a hablar de que la objetividad no está dada por el método o por el procedimiento, sino por la puesta en discusión de cómo se llevó a cabo el proceso. Entonces, insisto, por ejemplo, Tuana, Londa Schevinger y otras autoras van a proponer
considerar a la objetividad también como un producto social, que va a ser el resultado no de la opinión de quien generó el conocimiento, sino de el punto en común al cual llegan diversas opiniones sobre eso que se conoce. En ese sentido, la objetividad sería el resultado de un consenso. En parte, a esto se refiere Sandra Harding cuando habla de que no se trata de rechazar a la objetividad por empirista, positivista y androcéntrica, sino de reformularla para que sea una objetividad fuerte, como ella la califica. ¿Sí? Entonces, esa objetividad será el resultado de la confluencia de múltiples puntos de vista sobre lo conocido. Eso es todo un desafío, porque implica reconocer el carácter colectivo de la generación de conocimiento. Implica romper con algunas de las maravillosas pautas androcéntricas de la ciencia, que tienen que ver con que quien descubre es una persona. ¿Sí? Entonces, así como tenemos a los héroes que nos dieron patria, pues también tenemos a los grandes descubridores de la penicilina, de la ley de la gravedad, de la teoría del valor. Aún cuando ellos mismos vayan diciendo, bueno, yo estudié a Hegel y luego, hasta que llegué aquí, finalmente lo que se ofrece es como el hallazgo, el descubrimiento de el que publicó, el que patentó, el que, aun cuando haya sido el tema del momento, la investigación del momento, fue el primero que dijo yo. Como el asunto de la disputa con los que descubrieron el VIH, ¿no? Que si fueron los griegos, si fueron los franceses, y entonces el que lo registró primero es el que se quedó con la marca, ¿no? Con la virus. Ese es uno de los maravillosos ejemplos recientes de lo que significa el androcentrismo en la validación del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los temas. O los genomas, por supuesto. Ese es otro de los temas que ponen en cuestionamiento las epistemólogas. ¿Quién valida el conocimiento? Y nuevamente, aquí hay una postura crítica y radical. Porque ellas dicen, las comunidades epistémicas son las que validan el conocimiento. Pero ¿quiénes conforman las comunidades epistémicas? En el momento actual, proponen ellas, estas comunidades no las pueden seguir conformando únicamente intelectuales y quienes se dedican en sentido estricto al quehacer científico, sino que debe incluir también a las comunidades que se ven, iba a decir con un verbo que no existe en español, convocadas o interpeladas o necesitadas de ese conocimiento. Entonces, en primer lugar, para las feministas, en esas comunidades epistémicas tienen que estar las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las que están en la militancia, en el activismo, en las organizaciones sociales, las que necesitan ese conocimiento para transformar aquellas cosas, aquellos fenómenos, aquellos procesos que las están afectando directamente. Y esto se va a hacer por extensión. ¿Cuáles son entonces los múltiples actores o sujetos que intervienen en la producción del conocimiento, en su validación y en la generación de la autoridad epistémica? ¿Quién tiene autoridad para conocer y para dar a conocer? No pueden ser solamente las academias consagradas, desde la academia, de la Real Academia de la Lengua Española hasta la Academia Mexicana de Cirugía Torácica, ¿no? No solamente son estos grupos de especialistas, sino que también tienen autoridad epistémica quienes tienen otras formas o dimensiones de conocimiento sobre el mismo objeto. El conocimiento científico es una parte del conocimiento sobre algo, pero no agota el conocimiento sobre ello. Esto
parecía muy complejo en la década de los 70 demostrar, por ejemplo, en áreas que no fueran las áreas sociales. ¿Sí? En las áreas sociales era más evidente. Bueno, hay comunidades indígenas que conocen sobre herbolaria, las mujeres conocen sobre reproducción, partería. ¿sí? Pero, ¿eso qué es? ¿Tiene que ver con la biología? ¿Con la botánica? ¿Con la medicina? ¿Con las ciencias de la salud? ¿Con la industria farmacéutica? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando se van haciendo estas cadenas de cuántas son las comunidades e instancias que intervienen en el conocimiento de un objeto para que sea un conocimiento de relevancia social, se va cayendo en la cuenta de que las comunidades epistémicas solamente validan una parte de ese conocimiento y solamente poseen una parte de la autoridad epistémica. Y entonces empieza esta tendencia a hablar de epistemologías, de pluralizar el término para apelar a esta confluencia de una diversidad de actores que intervienen en conocer un objeto, fenómeno, sujeto, situación, problema, etc. ¿Sí? Hasta ahí vamos más o menos bien. ¿Ya se sabían esta historia? ¿No les encanta? Esta crítica de la ciencia al uso fue acompañada, y aquí una de las grandes lecciones es dejar de pensar de manera lineal los procesos en que uno antecede al otro y entonces van todos así en cadenita, y más bien a pensar de manera compleja de que varios de estos procesos se están dando de manera simultánea y por momentos se articulan y por momentos se disparan y siguen su propia lógica y luego se vuelven a encontrar y luego forman redes, en fin, toda esa historia de los sistemas complejos interviene en esta discusión para abonar a otro tipo de reflexión que tiene que ver ya no solamente con estos procesos de validación, legitimación, autoridad epistémica, difusión y divulgación del conocimiento científico, ¿verdad? Sino también con el reconocimiento de quiénes son los sujetos que conocen, ¿sí? Y entonces esta abrió toda una línea de exploración que inició por la pregunta: ¿hay mujeres en la ciencia? Claro, ahora ustedes pueden decir que sí, pero a finales de los 60 todo el mundo se quedaba así como, aparte de Madame Curie, aparte de Rosalind Franklin, ¿quién más? ¿Sí? Y eso, insisto, dio pauta para toda una línea de reflexión, de búsqueda, de investigación de quiénes son las mujeres en la ciencia, en qué áreas, qué han generado, cuáles han sido sus contribuciones, qué han producido. Y al mismo tiempo se generó otra línea de reflexión muy vinculada, estrechamente vinculada con la polémica entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Insisto, estamos en esos ámbitos de discusión anglosajones, europeos, etcétera, en el sentido de si las mujeres tienen una forma específica de conocer, o por lo menos una forma distinta de conocer respecto a los hombres. Pregunta todavía vigente, todavía colocada en las distintas posturas teórico-político-filosóficas del feminismo. Y bueno, en toda esta discusión, que está interviniendo también como un factor importantísimo, que el feminismo académico ya no era solamente un feminismo teórico, sino un feminismo que investigaba, ¿sí? Y que utiliza todas estas reflexiones justamente porque está fortaleciendo lo que ahora ya podemos reconocer
como el área o el campo de la investigación feminista. La gran pregunta es, ¿podemos investigar y generar conocimiento desde una perspectiva feminista con las teorías convencionales, androcéntricas y sexistas, con esa epistemología supremacista, con esas metodologías estandarizadas que aplican el mismo método y los mismos procedimientos por la premisa de la replicabilidad y la comprobación de los resultados a aquello que es el interés de la investigación feminista? Bueno, pues así hicieron la cabecita. Pues no, hay que buscar cómo hacer una clara vinculación entre teorías feministas, epistemología o epistemologías feministas y metodologías feministas. Fíjate, me estaba acordando el día que presentó Marcela en el inicio de la verdad, cómo ella contaba su experiencia de cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, no le dejaban utilizar referentes feministas, pero le tuvo que dar la vuelta a los teóricos, antropólogos, o sea, como también se le puede, ¿no? O sea, se le tiene que buscar una cabida, aunque hay veces que hay censura, ¿no? A autores o a perspectivas en diferentes espacios, pero siempre se le puede dar. Claro, y eso tiene que ver con el título. Pero como dije ayer en otro espacio, no puedo continuar sin estas preguntas no tuvieron una respuesta unívoca. También generaron distintas posturas entre quienes estaban planteando estas cuestiones, ¿sí? Y en ese sentido, la propia Sandra Harding planteó que, por lo menos en los 80, habría tres grandes posturas: el empirismo feminista, la teoría feminista del punto de vista y el postmodernismo feminista, ¿sí? El empirismo feminista diría, todo está bien, pero ha sido mal aplicado. Ha sido aplicado de manera androcéntrica y sexista, pero no es que el procedimiento en sí mismo sea androcéntrico y sexista, sino es la manera como se le ha llevado a la práctica. Entonces, de lo que se trata es de introducir los correctivos necesarios para despojarlos de sus sesgos de género, de sus sesgos androcéntricos y centristas, y sexistas, y hacer lo que llaman las empiristas una buena ciencia, ¿sí? Una ciencia que radicaliza los principios de objetividad al despojar de androcentrismo y sexismo a todas estas dimensiones de la producción del conocimiento. Al mismo tiempo, las teóricas del punto de vista feminista o de la teoría feminista del punto de vista, que sería una mejor traducción, van a decir no, las mujeres sí tienen una forma específica y particular de conocer. Ellas están trayendo a la discusión la idea marxista de que los oprimidos por su condición de opresión tienen una doble mirada, la mirada propia y la que han tenido que aprender del dominador o del dominante, y son capaces de manejar ambos discursos y moverse en ambos mundos. Por eso tienen un punto de vista privilegiado, un privilegio epistémico, porque pueden conocer en ambas dimensiones. Y si las mujeres han sido oprimidas, por extensión, tienen este privilegio epistémico de conocer desde la opresión vivida, pero también desde quienes ejercen la opresión. Los dominantes no necesitan este doble punto de vista, porque su punto de vista es el único, ¿sí? Entonces, en el quehacer científico, sí tienen una forma particular de conocer las mujeres, y van a ser ellas las que ponderen el lugar de la subjetividad como un elemento que entra en juego constantemente en la producción de conocimiento, desde que se elige
el tema a explorar hasta cómo se exponen los resultados. ¿Sí? Las epistemólogas posmodernas las van a tachar de esencialistas y van a decir, en el contexto posmoderno hay una eclosión de sujetos, no hay solamente dos, no tenemos una perspectiva eminentemente binaria, y entonces hay tantas formas de conocer como sujetos que conocen. ¿Sí? Uno de los grandes aportes de la academia del tercer mundo, como se llamó en los 80, va a ser decir, pues es que no solamente es que haya una pluralidad de sujetos, hay una pluralidad de sociedades y hay una pluralidad de formas de conocer. Van a plantear la pauta multicultural como un elemento que no se puede obviar o desoír en el contexto del quehacer científico en un primer momento, pero en un segundo momento las poscoloniales van a poner el dedo en la llaga en que la ciencia no solamente es androcéntrica, no solamente es sexista, no solamente es clasista, sino que también es colonialista. Y la ciencia sería la expresión por excelencia de la imposición del pensamiento colonial. Y el ejercicio sería deslindarse por completo de esas pautas coloniales para recuperar las formas locales de conocer y las formas locales de conocimiento. Y con ello marcan la pauta para lo que es ahora la que yo considero puede ser incluida como una cuarta perspectiva epistemológica, que es la perspectiva decolonial. En donde efectivamente no solamente se está poniendo, visibilizando el carácter colonial y colonialista de la ciencia, sino que también se está reivindicando que hay que desmontar por completo ese andamiaje y formar, y configurar formas propias de conocer. Eso lo expone muy bien Brenny Mendoza, también en el artículo que ustedes tienen como lectura para el día de hoy. Y Brenny Mendoza parte de esa situación de zozobra, de ausencia de reconocimiento de sí misma en lo que las otras decían sobre las propias. ¿Sí? Brenny Mendoza dice, yo oía los términos y eran vacíos para mí, no tenían sentido, no me servían para conocer, para investigar, porque eran ajenos a la realidad en la cual yo estaba colocada. Y ahí fue que me di cuenta de que necesitaba mis propias categorías, mis propios conceptos, para poder entender y dar a entender lo que estaba pasando, lo que vivían esas otras mujeres, la forma como les afecta o les afectó o les sigue afectando el marco de la globalización, de la internacionalización, de los procesos estructurales y macro. Cuando estás en la dimensión de lo local, de lo micro, esas teorías no te sirven, no le dan sentido y significado a lo que está sucediendo. Por eso considero que sí la podemos incluir como una cuarta tendencia y no implica, insisto, que una superó a la otra. Están puestas sobre la mesa del momento actual. ¿Sí? ¿Qué está dislocando también el momento actual?
el fortalecimiento del pensamiento crítico, de la teoría crítica, que el posmodernismo había enterrado porque la situación era tal que ya no había clases, ya el sujeto había muerto, etcétera, etcétera, pero resulta que con esta ola neoliberal extractivista de capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, la teoría crítica contemporánea del pensamiento marxista vuelve a ser indispensable porque ha sido la que ha explicado en los 2 últimos siglos la dinámica del capital. Y con esa dinámica el pensamiento marxista, los pensadores marxistas vuelven a entrar en la discusión epistemológica. Entonces, lo que quiero decirles es que esto es un campo en configuración y reconfiguración constante, a diferencia de las posturas clásicas que se plantean como ya llegué, así soy y de aquí para adelante. Estas posturas se mueven, intercambian y lo hacen porque las propias pensadoras se mueven de un lugar al otro. Haraway estuvo vinculada, se vinculó ella misma con la teoría feminista del punto de vista y después se movió al posmodernismo feminista y ahora está en su propia postura. Por ejemplo, ¿no? Sandra Harding también se ha movido, por momentos ha sido más multiculturalista que de la teoría feminista del punto de vista, pero vuelve también a la teoría feminista del punto de vista, ¿sí? Y la pregunta entonces es, en América Latina, ¿qué somos? ¿Cuáles han sido los postulados epistemológicos, las propuestas epistemológicas en nuestros contextos? ¿Qué les gusta pensar que somos? A mí me parece como muy difícil dar una respuesta en América Latina porque creo que cada país tiene un contexto distinto. O sea, yo sí veo como en México una influencia súper fuerte de teóricas estadounidenses o europeas y pues lo que a mí me han dicho, por ejemplo, algunas amigas de Colombia y Venezuela es que pareciera que en México miramos hacia Estados Unidos y a ellos les damos siempre la espalda. Entonces, como mencionan también los textos, nuestra historia de haber sido colonizados, pues también nos pone en un lugar de ¿qué somos? A mí misma me ha pasado, ¿no? ¿Qué soy? No soy indígena, no soy... ¿Qué soy en realidad? Y pues preguntarnos qué somos, a mí sí me cuesta como trabajo por eso, o sea, porque sí, toda la teoría pues es estadounidense o europea, y entonces por eso justo me interesó este seminario, ¿no? Porque son otras miradas que no nos, bueno, por lo menos en donde yo estudié la maestría, no estaban como tan fuertes, solamente lo de Spivak y Mohanty es como lo que recuerdo de feminismo decolonial, pero nada más, es súper poquito, y todo lo demás nunca lo vimos. Entonces a mí me cuesta trabajo por eso. Y lo de Centroamérica, pues súper olvidado, ¿no? Como si fuese la nada. Entonces, hablar de América Latina en general, a mí sí me cuesta como mucho trabajo, por los contextos diferentes. Claro. Yo, igual que la compañera, incluso pondría esa necesidad de recuperar nuestras voces como latinoamericanos, que no solo planteábamos hace un momento, que no solo se crean conocimientos a partir de la academia, ¿no? Sino a partir de otros espacios. Y yo creo que el reconocer también nuestra historia, no sé, existe, usted mencionaba que si bien existe una producción o reflexión o cuestionamientos en cada uno de los países, siempre, como dice la compañera, no todos, pero existe una tendencia, en el caso de la academia, de mirar siempre a lo que dicen los teóricos anglosajones y europeos, ¿no? Incluso dentro del movimiento o las feministas, ¿a quién citamos? ¿No? Creo que el citar también es un acto político, y entonces no estamos viendo lo que dicen, no sé, ¿cuántos feministas conocemos aquí más que Marta Lamas? O sea, existen muchas pensadoras feministas
que también están invisibilizadas no solo en México, sino también en Latinoamérica, y que pues es necesario ir construyendo, no sé, propuestas, voces y hacerlas presentes para reconocernos entre nosotras. Pues sumándome un poco como a los mismos pues, cuestionamientos y deseos, creo que además también hay que pensar en la forma en que se distribuye el conocimiento, ¿no? Porque yo me he enfrentado muchas veces a conocer a alguien de Centroamérica que trabaja un tema súper parecido, querer conocer su trabajo y no sabe, ¿no? En este capitalismo como cómo se distribuye la producción de libros y lo que sea, y no lo puedes conseguir, ¿no? Y es muy fácil ir a Gandhi o yo qué sé, y encuentras así todos los libros de Butler, todos los libros, ¿no? Que tienen mucho que ver también en lo que podemos citar, y no es que no se haya producido, sino seguro está por ahí, pero es muy difícil conseguirlo, incluso electrónicamente. Sí. Pues sí, justamente va sobre estas dos líneas de la aportación, ¿no? De que hay conocimiento centroamericano, latinoamericano sobre el feminismo, lo hay, ¿no? Incluso no tanto el conocimiento escrito, sino las prácticas, ¿no?, sociales que se han llevado a cabo. Sin embargo, estamos tan plagados de esta concepción de que si no es escrito, si no lo dijo una persona con sobrenombre, pues no vale, ¿no? Entonces, de que lo hay, lo hay. En la concepción que nos presenta el zapatismo es una concepción, ¿no?, que tiene en relación con las mujeres, ¿no? ¿Qué representación tienen las mujeres ante esto, ¿no? También en Perú, en Bolivia, hay otra concepción, ¿no? Esta concepción del buen vivir sobre el fomento del conocimiento y sobre las prácticas sociales, ¿no? En Chile también lo hay con las mapuches, ¿no? Sin embargo, estamos tan acostumbrados a que si no está escrito, si no está en un gran libro costoso, no lo hay, ¿no? Entonces yo creo que es como reconfigurar toda esta educación también intercultural e incluso el fomento, ¿no? Claro. Que justamente en Latinoamérica que somos, y como pensando en la propuesta de Reni Mendoza, ¿no?, de formas propias de conocer, como que justamente yo creo que el problema es eso, que la academia en Latinoamérica adoptó muchas formas del feminismo, ¿no?, anglosajón, y uno es como que el concepto de género y cómo surge ese concepto, y entonces todo este pensamiento binarista que sigue ahí, ¿no? Entonces, si de por sí en un contexto occidental, anglosajón, el concepto de género tiene problemas, justamente por su carácter como binario, luego traerlo a Latinoamérica y meter muchas otras categorías, pues es muy complicado. A mí me parece como muy complicado porque no puedo pensar en conceptos que puedan servir para generar formas propias de conocer, ¿no? O sea, como que esa generación de conceptos es lo que me parece como bien problemático en un contexto, porque son conceptos que hemos traído, bueno, con música teórica. Claro. Incluso hasta en los estudios de mediación se ve la cuestión de la identidad latinoamericana, porque vivimos en una sociedad que incluso está regida por discursos. Uno de ellos es el discurso nacionalista. Entonces muchos hablaban de yo soy mexicano, yo soy guatemalteco, pero inclusive quién dice que tú eres mexicano, qué características dicen que tú eres mexicano. Hay una pluriculturalidad, una particularidad cultural enorme, pero para generar toda una homogenización se conserva un pluralismo cultural, que también los estudios críticos lo dicen, de que por estas simples situaciones es lo que se tiene que ver, es lo que se tiene que leer, es lo que se tiene que decir que esto es esto y esto es este concepto es este. Como también decía la compañera de latinoamericanos, ¿a cuántas feministas conocemos? En mi generación, bueno, la generación todo el mundo hablaba Butler, pero ¿quién hablaba de la Gloria Sánchez? Ambas son feministas, ambas son norteamericanas, pero hasta el mismo concepto de que me rompe esa cuestión, o de Marta Lamas con Marcela Lagarde, o de esta perspectiva de género, transversalización del género en espacios hasta cierto
logrado cosmopolitas, pero se habla también de espacios con perspectiva de género en cuestiones rurales. Y nadie lo ve porque incluso hasta dentro de la academia hay una rivalidad que dice lo que no se nombra no existe. Y aquí vuelvo a citar a la compañera, si algo no está escrito en un libro que una sociedad de masa lo puede capitalizar a cierto grado, no existe. Pero eso no significa que se haya reflejado en nuestra verdadera realidad. Bueno, yo sí tendría que definir América Latina en una palabra, esa palabra sería resistencia, porque si bien es cierto todo lo que comentan los compañeros y compañeras, en América Latina una de las cosas que más caracteriza es eso, ¿no? La resistencia. Y yo creo que a las feministas de América Latina, de México y de otros lugares que hayan ido a la geografía, pues las conocemos en el día a día, ¿no? La feminista es la que está en tu esquina, en tu casa, ¿no? Es la profa, ¿no? Es la señora que vende tortillas, ¿no? La señora que sale a trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor ellas no tienen conceptos como nosotros hemos visto o hemos estudiado, pero ellas se enfrentan a una realidad que es la que existe, ¿no? Creo que tanto es la resistencia que existe en América Latina que por eso estamos aquí, precisamente porque tenemos esta idea de construcción distinta, ¿no? También me parece que es una tarea, sí, empezar como a quitarnos esa etiqueta, ¿no? De que si no es en la UNAM, entonces no es válida, ¿no? O sea, pues puede ser incluso no en la UNAM, pero existe el diálogo y existe la reflexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con mucho de lo que mencionan, ¿no? Sobre que la academia está muy viciada. Yo igual tuve la oportunidad de viajar a Colombia en un intercambio, y efectivamente, ¿no? Las cosas allá en cuestión de género, en cuestión de estudios sobre indígenas, o sea, todas las cuestiones allá son, la universidad es más abierta, no hay como tanta cerrazón, ¿no? Y aquí pues no, yo lo comenté incluso hace rato con mi asesora. Entonces yo creo que nosotros no somos sujetos pasivos, ni sujetas pasivas como Lolo, ¿no? No estamos esperando que llegue el esperma y nos penetre, ¿no? O sea, somos gente activa, gente que está luchando todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y bueno, yo pues como creo, estamos en resistencia constante todos los días. A mí me parece más bien que la producción académica en América Latina me parece a mí que es muy potente porque genera como este horizonte de posibilidades, ¿no? Para la producción del conocimiento, es decir, porque al final sí hay un dedo en la llaga en la producción del conocimiento desde las feministas blancas occidentales, ¿no? Y esta necesidad que me parece a mí que en América Latina hay de praxis, ¿no? O sea, es decir, esta producción de conocimiento es práctica también, ¿no? O sea, porque me parece a mí que es muy distinto Simone de Beauvoir afirmándole a las activistas italianas que o sea, sus cartas y todo, que mujeres que se involucran también en estas categorías, ¿no? O sea, la creación de estas categorías al grado de que hay textos en América Latina que no hablan de las mujeres, sino dicen nosotras las mujeres. ¿Sí? Hay un cambio, ¿no? Que es político, pero que también puede poner en jaque la objetividad, ¿no? Es decir, cuando decimos nosotras las mujeres en América Latina, no estamos haciendo como esta visión vertical, ¿no? Muy colonizadora de la investigadora yendo a las comunidades diciendo las indígenas, ¿no? Entonces, me parece a mí que es ahí en donde estamos nosotras, ¿no? O sea, como en la crítica constante a Occidente, ¿no? Porque sí hay privilegios, ¿no? O sea, como tú lo mencionabas al principio, ellas ya tenían ese escritorio cuando nosotras estábamos escapando de violaciones de militares, ¿no? O sea, entonces sí hay privilegios, me parece, pero también, o sea, que esos privilegios detonaron otro lenguaje, ¿no? Otra forma de enunciación y también estas formas de conocimiento, ¿no? Sobre que somos, o sea, que en América Latina somos resistencia. Entonces, sí, pero eso es un problema muy... Como que definirnos como resistencia es un poco siempre posicionarnos frente a algo, ¿no? Como los otros que estamos resistiendo y entonces hacemos una crítica a todos los conceptos. Pero después de eso, o sea, como que yo veo la resistencia y justamente lo menciono en el texto, ¿no? Las posiciones de subalternidad te dan un poder, ¿no? De constituir como un discurso subalterno que te da otro tipo de conocimientos. Pero es como yo lo veo como un brote, ¿no? De posibilidades. Pero ya después
qué conocimientos estamos generando propios en Latinoamérica, que no sean siempre desde la, o sea, siempre es negativo, ¿no? Siempre es negativo. Entonces, para mí sí es muy importante qué propios estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo vería más la resistencia como un puente, pero no me gustaría que siempre nos definiéramos así. A mí me parece muy interesante esa pregunta de quiénes son. Desde los feminismos he tenido la posibilidad de leer América Latina, las feministas comunitarias, las feministas autónomas y las feministas antirracistas. Ellas mismas están hablando, muchas se nombran así, desde se autodenominan de esa manera. Creo que en México es donde tenemos un cierto problema, justo por el lugar geográfico en el que estamos. Y yo más bien me iría como a esa parte, desde dónde se está produciendo ese conocimiento. Están ahí las Julieta Paredes, Lorena Carnal, estas feministas que están escribiendo, están haciendo praxis, están, como lo dice Rosario Puerto, en el caso concreto de Lorena, para defender su territorio, su saber y demás, pero desde dónde se está generando ese conocimiento, desde la ciencia que me preguntaría, ¿no? Porque finalmente pesa el lugar geográfico desde donde se está generando, por ejemplo, todo lo que se escribe Buchler para las demás, ya comentó los compañeros, y pues bueno, en América Latina, ¿cómo las estamos leyendo? De verdad está llegando acá, nosotras estamos volteando hacia allá. Creo que eso es para mí lo que me genera más inquietud. Bueno, pues eso mismo se respondieron las feministas cuando dijeron ¿dónde estamos? Hace 40 años, ¿sí? Hace 40, 50 años. Esta misma sensación de extrañamiento, de no estamos, quiénes somos, quién nos lee, quién nos cita, estuvo presente ahí. Y lo traigo a colación porque en términos estrictos, el feminismo es per se descolonial y tiene una radicalización interna en la postura descolonial, pero en términos epistemológicos podremos decir que desde que inició esta discusión es un pensamiento profundamente descolonial cuando se coloca frente a la ciencia al uso, frente a la ciencia convencional y la desmonta. Y esa es una dimensión que no siempre se reconoce de este ejercicio, ¿sí? Porque se dio en el primer mundo, pareciera que siguió las mismas pautas. Y el feminismo, esos feminismos, construyeron de manera transgresora y subversiva en esos contextos. ¿Sí? Otra cosa es la postura decolonial dentro del feminismo, que tiene estas pautas de entonces colocarse como una postura crítica frente a estos otros feminismos considerados hegemónicos. Y todos estos son términos políticamente cargados, ¿sí? Pero al final de cuentas, si ustedes hacen el ejercicio epistemológico, estaríamos pensando en términos de la teoría feminista del punto de vista. Porque somos latinoamericanas, porque tenemos una posición de subordinación, etcétera, etcétera, pensamos distinto y generamos conocimiento de otra manera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nos hace falta todavía un largo camino de conocimiento y de reflexión para fundamentar nuestras posiciones. Lo primero que podemos hacer es posicionarnos, pero luego nos hacemos bolas con cómo defendemos ese posicionamiento.
Esa es una apreciación que hago, porque una de las cuestiones que tenemos que reconocer es que efectivamente vivimos una situación de ignorancia inducida, de agnotology, ¿sí? Agnotology, que se expresa en a quienes leemos y a quienes citamos. Pero eso no es el problema de cómo producimos conocimiento, ¿sí? Eso es cómo validamos el conocimiento que generamos. La pregunta sustantiva es ¿cómo generamos conocimiento? Esa es la pregunta epistemológica que está en el centro de la reflexión, ¿sí? Entonces sí, efectivamente, pensamos desde estas coordinadas geopolíticas y georreferenciadas. Diría Cristina Pacheco, de aquí nos tocó vivir, ¿no? Y entonces, desde esta conflictividad cognoscente y cognitiva, es que tenemos que deconstruir muchos de los caminos andados. Y una de las primeras claves, me parece, es leer a todas. Leer a todas. Que eso es súper difícil porque como de antemano ya tenemos club, ya nada más leemos a las del club y no leemos a las demás. Y eso dificulta muchísimo generar conocimiento. Si ustedes hacen el ejercicio, a ver, ¿de qué club soy? ¿Qué me permite ver esa posición que yo tengo? Me permite criticar magníficamente a esta y esta. Pero ya entendí, sé qué es lo que dicen esta y esta, o me posiciono prejuiciadamente frente a esas otras. Esos son los desafíos epistemológicos que tenemos para poder encontrar nuestra forma de conocer. No basta con hacer un ejercicio introspectivo, tienes toda la razón. Necesitamos poder identificar y deconstruir el lugar desde el que conocemos, que es desde el lugar personal, como estudiante, como tesista, como becaria, como profesora, como especialista, etcétera, hasta el lugar que ocupas en las discusiones feministas y en el panorama mundial. Suena así como una barrabasada, pero no lo es. No lo es. Yo cada vez estoy más encantada con analizar cómo el neoliberalismo ha generado a sus sujetos. Y las escucho y me maravillo porque se ponen en evidencia mi distancia generacional en términos de que a ustedes les tocó una academia que ya no vio al sur. Yo me formé en los 80 y si no leías a Teotonio dos Santos y a todos los teóricos latinoamericanos, no entendías muy bien en dónde estabas, ¿sí? No quiero decir que ustedes sean neoliberales. Quiero decir cómo se expresan esos modelos de conformación de sujetos. Y entonces, cómo este modelo te hace ver hacia ciertos lugares y no hacia otros, ¿sí? Entonces, esta nueva necesidad de ver hacia América Latina ha surgido por la emergencia de la movilización social en América Latina. Y esa es una de las características. No podemos hacer una generalización o algo así muy rotundo y contundente del feminismo latinoamericano porque es precisamente lo que no queremos, volver a las etiquetas, al encasillamiento, etcétera, etcétera. Pero sí podemos encontrar algunas pautas que compartimos.
Y efectivamente el activismo es una de las características de los motores de la generación de conocimiento para las feministas latinoamericanas. El activismo, la militancia, el acompañamiento a la movilización social son parte de estas pautas. Pero otra pauta también muy importante es el reconocimiento de que la ciencia no es la única forma de conocer. Eso a nosotros nos parece una obviedad. Plantéenlo en otro contexto y vamos viendo. ¿Sí? Plantéenlo en Guatemala en un contexto que no sea feminista. Yo les puedo decir con toda certeza lo que tienen que batallar las colegas centroamericanas para que les aprueben una tesis en la que haya autoras. ¿Sí? Porque no toda América Latina es de izquierda, progresista, emancipadora. ¿No? Eso nos encanta como feministas, como activistas, pero las academias en América Latina, no todas son abiertas y no todas aceptan al feminismo como una teoría social. Entonces, prácticamente en todos los contextos, plantear una forma de conocer fundamentada por la teoría feminista, por las posturas teóricas feministas, sigue siendo un desafío. Decía la compañera, no todo es la UNAM, ojalá en la UNAM estuviera validado y legitimado, pero nos pueden preguntar al respecto, ¿sí? Entonces, esas son preguntas clave cuando estamos tratando de reflexionar en términos epistemológicos, ¿no? ¿Qué es lo que me constituye como sujeto para conocer? ¿Cómo eso que me constituye me orienta a querer conocer unas cosas y otras ni me interesan, ni me pasan por delante? ¿Cómo eso que me constituye me permite conocer? ¿Qué necesito incorporar a mi subjetividad para conocer? Y hablo de subjetividad en un sentido muy amplio, que comprende, por supuesto, el intelecto, el afán por conocer, lo que llama Mabel Burín la epistemofilia. ¿Sí? Me encanta que ahora retomemos tanto a de Sousa Santos y hablemos de, ¿cómo se llama eso? La violencia epistémica y el epistemicidio, y no ponderemos la propuesta de Mabel Burín de la vocación epistemofílica de las mujeres. Nada más lo pongo como un ejemplo de lo que significa leer a un señor y no a una señora, sin afanes esencialistas ni binarios, solamente para ilustrar que para conocer desde una postura feminista hay que tener una formación feminista, no solamente como activistas, sino una formación académica, teórica, feminista, sólida. Y eso lo llevo al campo de la investigación. Bueno, Rocío y Jacob sabrán que más de una vez les digo, por favor, no traten de hacer una investigación feminista con metodologías estandarizadas, en donde resuelves un maravilloso planteamiento del problema con 3 entrevistas, 4 encuestas y un grupo focal. Como si, en primera, como si eso fuera la metodología, y en segunda, como si cualquier técnica fuera útil para cualquier investigación, que eso es una de las malas educaciones que de repente hemos recibido en la universidad.
Por supuesto que ya me pasé de lado de estoy totalmente fuera de tiempo. Pero en ese mismo ejercicio, me parece que una de las pautas que se están generando de unos años a la fecha es la necesidad de leer a las autoras latinoamericanas. ¿Sí? Y eso verdaderamente yo lo noto cada vez más. Y aunque no se sienten así, las mexicanas también son latinoamericanas. Porque me encanta, porque a veces se dice, bueno, a las europeas, a las mexicanas y a las latinoamericanas. Y esa es parte de esta historia reciente de nuestro país. Lo decía alguna vez, creo que con ustedes, Rocío, de que el villano de Salinas de Gortari consiguió introducir en el imaginario nacional que no somos América Latina. Bueno, él, quienes le antecedieron y quienes le suceden. ¿Sí? Entonces hay un terrible problema de desidentificación de México, porque por supuesto que no es del norte, pero hay de él si se ve como del sur, ¿no? Entonces, eso en términos de la distribución geopolítica del conocimiento nos ha afectado de una manera brutal, porque queremos conocer con andamiajes teóricos conceptuales del primer mundo realidades que no son del primer mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar ya para concluir es que para quienes hacemos investigación feminista y queremos generar conocimiento desde estos contextos, el desafío es denso, es complejo, porque no implica que echemos a la basura todo lo que hemos aprendido de los feminismos no latinoamericanos o no descoloniales o no del tercer mundo, sino que les pongamos en diálogo. Esa sería un poco mi perspectiva, porque me encanta la postura de Nancy Tuano, en términos de constituir comunidades epistémicas cada vez más sólidas, más fuertes, más múltiples y diversas. Que la diversidad no solamente está en lo sexual, la diversidad está en las formas de conocer, en cómo se constituyen esas comunidades epistémicas, y apostar por conocer, reconocer y legitimar a estas autoras latinoamericanas. Y quiero cerrar con el ejemplo que pongo siempre últimamente, perdón para quienes ya me oyeron o quienes me van a oír que ya me vieron, que me encanta y a veces me ven feo por decirlo, que ahora todo mundo es interseccional y todo mundo lee a Kimberly Crenshaw y a las autoras que continuaron su saga para justificar la interseccionalidad, y no se conoce ni se reconoce que Mercedes Olivera a finales de los 70 escribió un artículo maravilloso sobre la triple explotación de las mujeres indígenas, en donde estaba vinculando género, etnia y clase para explicar esa situación. Muy poca gente la cita, muy poca gente conoce ese trabajo, y muy poca gente ve que ha habido otras formas de vincular género, raza, clase, etnia, incluso simultáneas a la propuesta de las feministas negras en otras latitudes, como es el caso de Mercedes Olivera para nosotras. Entonces, bueno, solo termino invitándoles de verdad a que lean a las autoras latinoamericanas, a que generen sus propios cuestionamientos epistemológicos sobre lo que están haciendo, y espero que esto sea útil para los fines de tu seminario. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa, algunas otras preguntas que surjan mientras se animan a hablar. Quería hacer como algunos breves apuntes sobre lo que comentó Patricia,
que creo que tiene que ver uno de los apuntes que hice al principio con algo que yo estoy trabajando que tiene que ver con la epistemología fuera de campo, que ese era uno de los conceptos que yo les quería como regalar para cuando trabajemos con los textos de estas autoras que vamos a leer. Y esta idea de epistemología fuera de campo tiene que ver con lo que está oculto, ¿no? Lo que no está visible, sobre todo ese conocimiento que se genera fuera de lo escrito, todo eso que se genera o que es excedente de lo que se escribe, y que podemos hacer como una analogía entre lo que sería, por ejemplo, una película, ¿no? Cuando nosotras como espectadoras estamos viendo la película, pues se nos escapa, ¿no? La manera en cómo esa película está siendo producida, ¿no? Todas las cuestiones técnicas por las cuales se ha llegado a producir eso que estamos viendo, ¿no? Y lo que estamos viendo es lo que es más pues lo que podemos como intuir, ¿no? de lo que nos está queriendo decir quien produce esa filmación, pero luego hay como todo un fuera de campo que no vemos, que tiene que ver tanto con la producción, ¿no? Técnica, que en este sentido se la tendría que agradecer a Margarita, que está detrás de la cámara, y a la cual le agradezco mucho para que toda la gente que no pudo venir a este seminario también pueda tener acceso de cierta forma a lo que estamos discutiendo. Y también tiene que ver con otra cuestión que es pues todo lo que sucede en la vida, ¿no? Por ejemplo, en un documental, con la vida de los personajes que a lo mejor la directora nos muestra algunas de las escenas, pero no estamos viendo todo lo que pasa afuera, ¿no? De esas escenas. Entonces, esta epistemología fuera de campo es un concepto que yo les regalo para que también no nada más nos quedemos en los textos, sino que también indaguemos en todas esas experiencias y trayectorias y contextos, ¿no? Y vidas y amores y deseos que tienen todas estas pensadoras a las que vamos a leer, y que tienen mucha relación con lo que Patricia decía sobre este argumento de por qué hasta hace muy poco se habían incorporado epistemólogas centroamericanas al espacio como formal, ¿no? de científico académico, y por una cuestión que me parece muy importante, muy interesante lo que decía Patricia, ¿no? En unas circunstancias en las que las pensadoras feministas están viviendo guerras civiles, se está viviendo un genocidio en Guatemala, se están viviendo violaciones sistemáticas, torturas, desapariciones, un contexto como muy convulso, ¿no? Entonces esto sería como toda esa epistemología fuera de campo de esos textos que a lo mejor ahora podemos como leer, pero ver qué fue lo que pasó, por ejemplo, no sé, con Alay de Fopa, qué fue lo que estaba viviendo Walda Barrios, ¿no? En los momentos de la guerra, o ver qué era lo que estaban viviendo muchas de estas centroamericanas a las que vamos a leer, que no les permitían, ¿no? Estar en un espacio académico formal, o a muchas mujeres que desde los pueblos también originarios estaban produciendo, resistiendo, y como diría Gladys Sul, también desde las manifestaciones, también desde las cocinas estaban produciendo recetas de cocina, pero eso todavía no se ha incorporado, ¿no? Como al espacio académico, y es súper importante porque sirve para la reproducción de la vida. Y que era lo que también estaba en esa epistemología fuera de campo, pues estaba también lo que mencionábamos hace rato, que era un militarismo atroz, un paramilitarismo tremendo, ¿no? Que todavía hasta nuestros días se sigue viviendo, la imposición de las licencias a mineras, a las hidroeléctricas, que han producido tanto despojo de las tierras, ¿no? de las mujeres, y creo que todo eso que hay en la epistemología fuera de campo es conocimiento que también hay que contemplarlo y que no está escrito, ¿no? Entonces también por eso es importante generar otras formas, otras dinámicas para que podamos no nada más quedarnos en el espacio del académico, sino lo que decía hace un rato,
en eso que Mariluz Esteban llama los circuitos feministas del conocimiento, ¿no? El conocimiento que se produce desde otros espacios y que tiene que ver también con otro concepto que les quiero regalar, que tiene que ver con las prácticas corporales de investigación, ¿no? Estas prácticas corporales de investigación tienen que ver con la manera en cómo el espacio institucional y el espacio académico intenta generar unas formas para que nosotras hagamos trabajo de campo, para que nosotras seleccionamos los temas de investigación, para que nosotras hagamos la investigación de cierta forma que reproduce androcentrismo, sexismo, racismo, ¿no? Heterosexismo, y que hay que intentar subvertir, ¿no? Con otras prácticas corporales de investigación. Por eso hace rato les decía como la importancia de que generemos también, cuando discutamos, a mí Patricia me encanta, ¿no? Cuando hace una crítica o cuando debate alguna idea, porque lo hace desde el lugar del cuidado y desde el lugar de la colaboración, y lo hace desde el lugar también de la construcción. Y esas no son cuestiones que tengan que ver con algo cursi, ¿no? Sino que tienen que ver con algo que la epistemología feminista nos aporta para generar prácticas corporales de investigación distintas. Y en relación a lo cursi, quiero decir también que una de las cosas también que podemos rescatar de las epistemologías feministas es el hecho de la importancia que se le da al cuerpo, pero también a las emociones. Y por ejemplo, el amor es una cuestión que desde las teorías feministas blancas, occidentales o liberales, se ha considerado como una emoción que no debe de estar como dentro de la metodología o que no es rigurosa, pero hay teóricas feministas que han desarrollado también una metodología a través del amor, no en ese sentido de la idea de cómo lo entiende Occidente, sino de el amor, que es una forma que nos va a ayudar a romper con los dualismos que se han generado, tanto de naturaleza-cultura, como de público-privado, como de todos los dualismos que existen también, o los binarismos de género, las dicotomías de la sexualidad, nos ayuda a romper, ¿no? ese amor crítico. Y quería traerlo también porque es importante que consideremos tanto las prácticas corporales como las emocionales. Y una cosa así, el último punto ya que me gustó mucho de lo que dijo Patricia, tiene que ver también con la complementariedad, ¿no? El hecho de que ahora estemos en este seminario dedicadas a leer a estas teóricas feministas centroamericanas, no les quita valor a las otras teóricas que las anteceden. Lamentablemente no tenemos suficiente tiempo para leer a las teóricas como más clásicas, ¿no? Anglosajonas, pero sí yo creo que hay muchos otros espacios en donde se están leyendo a esas teóricas, y que además como que podemos acceder mucho más fácilmente a ese tipo de teorías. Entonces creo que la complementariedad, totalmente de acuerdo, y la justificación de por qué a lo mejor en este seminario no las vamos a leer directamente a ellas, pero citamos a otras que las han leído, ¿no? Y que las conocen, y que creo que eso comprueba además que como el esfuerzo, ¿no? de poder como hacer ese complemento, ¿no? entre distintas teorías. Y bueno, no sé si alguien después de este monólogo que acabo de hacer quiere comentar alguna otra cosita, alguna incomodidad corporal. Yo por eso una duda un poco al principio que dijiste sobre la distinción entre epistemología y filosofía del conocimiento, y si hay una distinción entre epistemología y filosofía de la ciencia. Como nada más. Muchas veces se usa como sinónimo. Sí. Está muy Pues bueno, no sé, a mí me gustó mucho porque me pone a pensar precisamente en cómo las posturas teóricas, ¿no? También son posturas políticas, ¿no? O sea, la forma o sea, lo que vemos, ¿no? O sea, eso que se nos presenta, se nos hace presente y cómo lo abordamos,
sea, también es muy político, ¿no? O sea, que, no sé. Les sigo pensando en eso. Muchas gracias. Y de lo político a lo metodológico, ¿no? O sea, ¿cómo incorporamos esta reflexión feminista en la construcción de una metodología que no es solamente, como deciste, una técnica, no una serie de técnicas, sino cómo realmente traspasar eso y construir conocimientos distintos? Claro, porque una cosa que no mencioné fue toda la discusión y el desmontaje de la relación sujeto-objeto y su sustitución, no por la relación sujeto-sujeto, sino por la relación de intersubjetividad, que no es lo mismo. Que se va transformando, ¿no? Sí. También. E incluso, bueno, hablando de los compañeros, es asumirnos, como dice la doctora, cuestionarnos desde dónde estoy asumiendo a los teóricos, pero también la producción de conocimiento para transformar las realidades, ¿no? Que no solo lo que tengamos, no sé, escrito en nuestros cuadernos, en nuestras hojas, en nuestra mente, se quede ahí, ¿no? El compartirlo, y quizás como luego usar la metáfora de semillas me gusta porque es sembrar ideas a través del diálogo con las personas y se crean propuestas para lograr así otros cambios en nuestras realidades. Creo que a mí algo que, bueno, me parece difícil es la construcción de categorías y conceptos nuevos, ¿no? Yo en mi propia investigación, qué difícil se me hace salirme de los conceptos ya hechos, ¿no? Y muy populares, porque es difícil, no sé, es una tarea muy difícil, o sea, yo no lo he logrado y creo que es súper importante, pero como descolocarte de ahí y decir, bueno, ¿qué me están diciendo las personas con las que estoy hablando? Y quitarte esa, o sea, porque al final lo hacemos desde el vocabulario, ¿no? ¿Qué vocabulario estoy usando? No sé. Claro. Me hizo pensar un montón en esas cosas. Y otra cosa, de lo que nos bueno, de toda tu presentación, Pati, pero además también del texto de Norma Blanquez y aquí lo que decías de la UNAM, ¿no? Bueno, creo que Pati ya saben, siempre lo digo, pero toda mi familia son físicos de la UNAM. Y si estamos pensando en pues cuestionando la epistemología, o sea, no hay sector más reaccionario, es impresionante de cómo se concibe la ciencia, ¿no? La objetividad, la naturalidad, o sea, yo lo veo todos los días y o sea, yo creo que por eso el juez me se me hace tan interesante, ¿no? Estas pues intervenciones que tienen en otras áreas de la UNAM y cómo, bueno, hay también lugares a los que no han entrado y hace falta, ¿no? Hace falta que el feminismo llegue, porque yo lo veo así, de la biología me parece de pronto más natural y yo me la pasé pensando y cómo a lugares como física, cómo plantearlo, cómo investigar, porque yo creo que ni siquiera hay investigaciones sobre cómo se produce el conocimiento en este tipo de lugares. No, bueno, sí las hay, pero no me voy a meter en esos campos, solamente decirte que una de las pistas que proporcionan las empiristas feministas es que tú puedes hacer un cambio importante en el conocimiento cuando resignificas. Es decir, no tomas las categorías o los conceptos solamente para ratificarlos, sino lo que tú misma encuentras te permite darle un nuevo contenido, encontrar una nueva arista de eso que aparentemente ya es canónico. Y a veces hay que pensar que la generación de conocimiento no tiene que ver con algo wow, ¿no? Que ya estás haciendo la revolución del conocimiento sobre la materia, porque todo es un proceso de acumulación. Y como diría Celia Morós, si la teoría feminista sirve para ver y hacer ver, yo digo que la investigación feminista también sirve para eso, para ver y hacer ver de otra manera. Y eso, bueno, a lo mejor les sirve a varias y varios de los aquí presentes. Los conceptos y las categorías son para ponerles a prueba, no para suscribirlos. Y esa es la maravilla de hacer investigación. Ustedes van a tener que hacer protocolos, proyectos,
toda la vida, si se dedican a esto, y van a tener que asumir alguna postura teórica y sus conceptos y categorías clave, pero eso no les casa monogámica, heterosexual y procreativamente para siempre con esos andamiajes. Son siempre cosas que hay que poner a prueba. ¿Sirve, no sirve? ¿Me dice algo sobre lo que estoy observando? La verdad es que no tiene nada que ver, tengo que buscar otra categoría, otro concepto, porque esto lo habrá dicho Bourdieu o Foucault, pero la verdad, no va por ahí, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener, digamos, claras nuestras pretensiones, porque cuando se dice que la investigación feminista tiene como objetivo contribuir a la transformación social, tampoco quiere decir que con lo que investiguemos de inmediato vamos a cambiar al mundo. Si contribuimos con una forma distinta de comprender un fenómeno, si contribuimos con el conocimiento sobre una beta que no estaba siendo explorada, de alguna manera también estamos contribuyendo a la transformación del conocimiento y a la transformación social, porque eso permitirá pensar de manera distinta. Ahorita, como escuchando a las compañeras y lo que ahorita dice, comenta, me vino a la mente, por ejemplo, el término de feminicidio, ¿no? De cómo justamente se retoma de otras autoras de femicidio y entonces se aplica a nuestro contexto, ¿no? Que por ejemplo en el caso de los asesinatos por razones de género sería feminicidio, y de cómo eso pues a la larga, o sea, con el paso de los años, el término desde el ámbito teórico y después en la ley, o sea, es un proceso muy largo para que se vea la transformación hasta lo social, ¿no? Y que o sea, el resignificado y la concepción de una nueva categoría en ese aspecto, por ejemplo, de la violencia, ¿no? De cómo ya teniendo un concepto para esta parte de violencia de género, se tiene que crear o resignificar uno nuevo para nuestro contexto, ¿no? Para nuestras necesidades, y desde la producción de conocimiento feminista, y que bueno, ha podido a nosotras darnos un panorama diferente de cómo los asesinatos de las mujeres pues tienen otra pues sí, se tiene que ver desde una mirada diferente, no solo un asesinato, sino las razones por las que están asesinando mujeres. Y me vino a la mente como este ejemplo para lo que ahorita estamos comentando de la producción de conocimiento, que tiene que pasar también hacia una transformación social y contribuir, ¿no? al fenómeno. Este es un ejemplo que a mí me vino a la mente. Yo estoy muy emocionada como de escucharte por diversas razones, pero una de ellas, y pensaría un poco en lo que la compañera acaba de mencionar, es que me parece súper importante la reflexión permanente de cómo estamos construyendo conocimiento, de cómo, o sea, el feminismo también ha producido conocimiento colonialista, ¿no? Una ala del feminismo también ha producido una parte del conocimiento que viene en el texto, en una parte del texto que leímos de nosotras las blancas que salvamos a las mujeres de color, ¿no? Me parece súper importante, y por ejemplo vinculado a lo que ella acaba de decir del feminicidio, cómo este concepto de feminicidio ha tenido un impacto social muy importante para visibilizar la violencia de género, pero cómo traducido en las leyes, justo por no existir esta reflexión desde dónde conocemos, desde cómo estamos construyendo conocimiento, está resultando adverso en las prácticas jurídicas, ¿no? Y que tampoco ha sido como, bueno, algunas autoras lo han hecho, como Lucía, no me acuerdo cómo se apellida, ella, bueno, tenemos que estar en reflexión permanente
como feministas, como mujeres, como académicas en esta producción de conocimiento. Pues bueno, ya por último yo quiero agradecer mucho a Patricia por todos los aportes que hizo para este seminario y así como que le hago entrega de muchas gracias.